Queridos ciudadanos y ciudadanas, como ustedes saben, se está acercando un momento político muy importante para nuestro país. Tendremos que elegir prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas, juntas parroquiales de todo el Ecuador. Y obviamente, en la ciudad de Quito, la capital del país, esta decisión será muy importante. Tenemos a dos candidatos principales que se están disputando la alcaldía de la ciudad. Por un lado, tenemos al actual alcalde, a Augusto Barrera, que se está presentando por la lista 35, la lista del movimiento País, Patria Altiva y Soberana. Él defiende un proyecto político muy claro, el de la Revolución Ciudadana, y ha sido hasta el ideólogo de uno de sus principales objetivos, la revolución urbana. Del otro lado, tenemos a dos personajes muy conocidos de la derecha del país. Está Mauricio Rodas, que se presenta como candidato a alcalde, y está también Antonio Ricaute, que se presenta como candidato a concejal de la ciudad. Ellos representan la unión de dos movimientos políticos, el movimiento Suma y el movimiento Vive, y obviamente tienen también un proyecto político. Pero justamente veamos, ¿cuál es este proyecto? El candidato de la derecha, Mauricio Rodas, siendo un buen candidato de derecha, ha retomado sus temáticas clásicas. Es decir, primero, la cuestión de la seguridad. Nos ha estado prometiendo en radios y televisiones que él resolverá todo problema de seguridad en Quito. También ha estado hablando mucho de transporte, prometiendo que en pocos años, como por arte de magia, podrá resolver todos los problemas de la ciudad. Y sobre todo, olvidándose que fueron justamente sus amigos de derecha los que provocaron estos problemas. Obviamente también ha estado hablando mucho de las cuestiones económicas de la ciudad y casi prometiéndonos que seremos todos millonarios si es que él es electo. Y bueno, veamos cuál ha sido la medida principal en la que él se está basando para prometer todas estas maravillas. Él está diciendo que reducirá los impuestos. Bueno, aquí creo que hay un problema, ¿no? Y es que este tipo de propuestas vale la pena que las estudiemos mucho más de cerca. Es que, ¿cómo creen ustedes que avanzamos hacia la seguridad ciudadana? ¿Cómo creen ustedes que se financian las UPCs, los comités de seguridad, las alarmas comunitarias? ¿Cómo avanzamos hacia la movilidad en la ciudad? ¿Cómo creen ustedes que se está financiando el Metro de Quito, los grandes proyectos viales, la repavimentación de la ciudad, el acceso a barrios? ¿Cómo fue que se recuperó el espacio público en esta ciudad? ¿Cómo se financiaron los parques, las plazas, la reforestación? ¿Cómo creen ustedes que se implementa la ayuda hacia la economía popular, hacia las microempresas? En realidad, el desarrollo de una ciudad depende mucho de la riqueza que se crea en ella, pero sobre todo de cómo se reparte esta riqueza. Y justamente el principal instrumento de repartición de la riqueza que tenemos es el impuesto. El impuesto, cuando es justo, hace que todos contribuyamos a la construcción de nuestra ciudad. Los que menos tienen, contribuyen menos, pero eso sí, los que más poseen son los que más tienen que aportar. En otras palabras, el impuesto lo que hace es que los ricos no sigan siendo cada vez más ricos, pero que sobre todo todos en la ciudad podamos beneficiar de condiciones de vida dignas. Pero justamente, ciudadanas y ciudadanos de Quito, para entender bien de qué se trata esto, regresemos un poco al pasado. Recordemos cómo la derecha neoliberal, representada actualmente por Rodas y Ricaute, construyó, o más bien dicho, destruyó la ciudad durante la larga y triste noche neoliberal. Podríamos decir que la ciudad de Quito en aquel entonces estaba formada, por un lado, de una pequeñita isla de riqueza llena de pelucones, la cual bañaba en un gran mar de pobreza. El sur de la ciudad era una zona totalmente olvidada por las políticas públicas. Igualmente, al norte de la ciudad, al extremo norte de la ciudad, el alcalde no iba ni de paseo en esa época. La gente más humilde, sin acceso a servicios públicos, dependía de chulqueros y peor aún, de traficantes de tierras. Y bueno, veamos justamente cómo a través de los impuestos logramos cambiar la ciudad neoliberal. Nosotros heredamos un Quito en el cual la riqueza está concentrada en una muy pequeña parte de la ciudad. Cambiar esa estructura es un proceso muy largo de muchos años, pero gracias al impuesto podemos ir redistribuyendo la riqueza. Gracias a esa redistribución, en la ciudad se han construido 7.074 viviendas nuevas, además de 300 barrios que fueron legalizados. Se han invertido cerca de 162 millones de dólares en agua potable y alcantarillado. Y esto ha dado grandes resultados, puesto que el 97,83% de la ciudad ya tiene agua potable y el 91,82% tiene alcantarillado. Gracias a la redistribución, Quito cuenta con 35 establecimientos educativos nuevos,
y estos últimos 5 años se han invertido 15 millones de dólares anuales en salud y deporte. Como ven, el impuesto es un instrumento esencial de redistribución de la riqueza. Gracias a él podemos ir transformando la ciudad neoliberal que heredamos en una ciudad del buen vivir. Es así que poco a poco vamos entendiendo por qué Rodas quiere que bajemos los impuestos. No es coincidencia que siempre esté tomando el ejemplo de la política de impuestos de Guayaquil. Y como todos sabemos, Nebot no inventó el agua tibia, él era un gran discípulo de Febres Cordero. Bueno, y obviamente compaginó muy bien con Ricaurte. Es más, si ustedes se acuerdan, esa era exactamente la misma propuesta que tenía Yamil Mawad. Si lo pensamos bien, Álvaro Noboa también proponía lo mismo, ¿no? Es así que nos damos cuenta que estos son simples títeres del capital financiero y de los más ricos de este país. Poco importa la cara, la política es la misma. Lo que quieren es que los ricos sigan siendo cada vez más ricos y los más desposeídos no les importan en lo más mínimo. Y casi nos olvidamos de Lucio Gutiérrez, que ya se ha hecho hasta un apoyo oficial de Ricaurte y de Rodas. Así que, ciudadanos y ciudadanas de Quito, por favor, no se dejen engañar. Sabemos que en Quito aún persisten muchos problemas. Lo que es normal, estamos aún en fase de transición. Cambiar una ciudad destruida por el neoliberalismo es un proceso largo, pero lo que sí es cierto es que a Mauricio Rodas poco le importa la ciudad de Quito. Lo que él desea es enfrentarse al proceso de la revolución ciudadana. No nos dejemos seducir por falsas soluciones como la reducción de los impuestos. No caigamos en las trampas de lobos disfrazados de ovejas. La derecha neoliberal no debe ni deberá nunca más regresar a la alcaldía de Quito. Lo que Quito necesita son ciudadanos y ciudadanas conscientes y con una visión de lo que quieren para su ciudad. Este es un mensaje a todas las ciudadanas y los ciudadanos de la ciudad de Quito. Empoderémonos de este proceso y seamos los artífices de la construcción de una ciudad del buen vivir.